Continuando con esta serie de manera introductoria, nada más quiero poder recordarles que todo este relato histórico que nosotros venimos viendo es así como toda la palabra, es inspirada por Dios. ¿Y qué quiere decir que sea inspirada por Dios? Es que tiene una intencionalidad. Cada escrito tiene una intención y lo que nosotros tenemos que aprender es a observarlo y pedirle al Señor que nos ayude a ver cuál es la intención de por qué fue escrita esta historia, porque podrían haber sido escritas otras historias, pero en particular se escribieron estas y Dios quiso escribirlas. El autor divino y humano comunicaron algo importante a lo largo de toda la escritura y particularmente también en el libro de Josué. Eso quiere decir que a toda la audiencia, cada vez que uno lee o escucha, debe tomarle importancia, debe prestar oído, debe atender a la palabra de Dios. Porque como les digo, si es inspirado por Dios, y en Timoteo incluso dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, entonces toda la escritura tiene esa intención. Y es por eso que esta escritura no quedó en el pasado, sino que ha llegado hasta nuestros días. Y lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, es realmente el cumplimiento de las promesas de Dios. Toda la historia nos muestra la fidelidad de Dios para con Israel de una forma general y ahora lo que estamos viendo desde el capítulo 15 de forma particular con cada una de las tribus. Y es claro que el autor quiere que nosotros veamos por medio de estas historias a nuestro Dios y el propósito de que nosotros podamos ser transformados por medio de esta historia. Cada vez que nosotros, mientras leamos o escuchemos las predicaciones y podamos ver por medio de lo que leemos o escuchamos a Dios, ninguno de nosotros debería quedar de la misma forma. Porque si Dios es el que es presentado, es Dios el que nos está hablando y Dios quiere que su pueblo sea transformado y sean movidos a la adoración. Para eso el Señor dejó su palabra y esa es la intencionalidad de ella. Entonces, continuando con esta serie, hoy he titulado esta exposición con esta pregunta: ¿cómo respondemos a la fidelidad de Dios? Como les dije, esta historia, todo lo que nosotros venimos viendo va mostrando cómo Dios cumple sus promesas, por ende muestra el autor que Dios es fiel, pero cómo uno debe responder a esa fidelidad. Y entonces, para nosotros ver nuevamente que lo que se está desarrollando no es otra cosa que la fidelidad de Dios y cómo nosotros debemos prepararnos o cómo los lectores de esta historia debían responder, lo primero que tenemos que ver entonces nuevamente es la fidelidad de Dios. Y ese es el primer punto. La fidelidad de Dios ahora en estos capítulos que nosotros vamos a contemplar en esta mañana. Versículo 1 nuevamente del capítulo 16 dice: tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube desde Jericó por las montañas de Betel. Y luego los versículos 2 y 3 muestra la extensión de estos límites y obviamente también marca sus fronteras y todo lo que recibieron los hijos de José. Pero en el versículo 4 dice: recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Hermanos, estos hijos de José habían nacido en Egipto. Eran hijos de su madre Asenat, que era hija de un sacerdote ahí en Egipto, Potífera, que era un sacerdote del dios On. Manasés y Efraín eran nietos de Jacob. Por ende, no les correspondía la heredad entre las 12 tribus. Eran nietos, no eran hijos inmediatamente de José. Entonces, uno tiene que entender esta historia para poder entender el propósito de Dios. Porque en sus propósitos, Dios hizo que que Jacob adoptara a Manasés y a Efraín como sus propios hijos. Es por eso que estas dos tribus están recibiendo heredad, porque así lo había establecido Dios. Entonces, ellos no merecían, no tenían por qué recibir estas tierras, pero
si nosotros nos remontamos a la historia, ustedes lo pueden leer tranquilos en sus casas, en Génesis 48. Yo solamente voy a mencionar algunos versículos para nosotros entender qué es lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando sucedían cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento y dice los escritos, y esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito en Moisés o en los profetas? Esto es lo que dijo el profeta tal y se estaba cumpliendo ahí. Bueno, el autor precisamente le está escribiendo a personas que conocían de la historia. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que remontarnos, por eso tenemos que hacer un viaje al pasado para nosotros entender qué es lo que está diciendo, pero los lectores primarios a los que le está escribiendo Josué, ellos sabían de la historia. Ellos no tendrían que estar yendo a ver en qué versículo dijo esto. No, ellos sabían porque a ellos se les dio las promesas y ellos las promesas, según Deuteronomio 6, las promesas se las iban dando de los padres a sus hijos, los hijos a sus hijos. O sea, ellos conocían la historia. Y resulta que en Génesis 48, versículo 1, dice, un tiempo después alguien le dijo a José, mira, tu papá está enfermo. Entonces José y sus dos hijos, Manasés y Efraín, fueron a ver a Jacob. O sea, que Jacob estaba ya a punto de morir, ya estaba viejo, ya estaba en sus últimos momentos. Y en el versículo 5, escuchen por favor lo que dice. Ya cuando le fue José con sus dos hijos, se acercó a Jacob y entonces dice Jacob ahora a José, tus dos hijos que nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera, serán como mis hijos. Efraín y Manasés serán para mí como son Rubén y Simeón. Pero los hijos que hayas tenido después de ellos serán tuyos. Ellos recibirán una parte de la tierra que se les dé a Efraín y a Manasés. O sea, que evidentemente esto, lo que está sucediendo ahora en el capítulo 16 y 17 de Josué, es algo que Dios ya había prometido que iba a pasar. Y no sé si notaron ustedes el cambio de posición de los nombres, no es algo que debemos tomarlo a la ligera. Ustedes vean que en el versículo 1 nombra a qué, según el nacimiento de cada uno. Dice Manasés, que era el mayor, y Efraín, que es el menor. Pero en el versículo 5, Jacob, cuando le habla a Josué, le invierte la posición y dice, tus hijos que te nacieron, Efraín y Manasés. Y si ustedes leen después en sus casas toda la historia, ustedes van a ver que no fue un error de Jacob lo que está diciendo. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo, porque incluso José, en el momento de bendecirlos, Jacob pone su mano derecha sobre Efraín y poner la mano derecha era ponerla sobre el primogénito. Era darle la bendición primero al primogénito, darle la mejor parte al primogénito y se la pone sobre Efraín. Y José dice, no, padre, no, te estás cerrando, se ve que ya estás viejo y no ves bien, entonces te voy a ayudar. No, le dice Jacob. Él sabía lo que estaba haciendo y mientras los bendecía, él dijo esto, que el menor, que Efraín, iba a ser mayor que Manasés. Y es por esta razón, hermanos, que el escritor comienza este relato de la distribución con Efraín. Dice el versículo 5, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot, Adar, hasta Bet Orón, la de arriba. O sea, lo mismo, Josué empieza diciendo, le tocó la heredad a los hijos de José, a Manasés y a Efraín, como cuando José fue a ver a Jacob. Pero resulta que habiendo dicho Manasés y Efraín, ahora empieza el reparto ¿con quién? Con Efraín y no con Manasés.
Y entonces después del versículo 5 en adelante, del 6 en adelante, van a ver cómo se distribuyeron esas tierras, cuáles fueron los límites del territorio que ocupó Efraín. Y es evidente, hermanos, que el autor quiere resaltar la fidelidad de Dios, porque este relato, así como otros que hemos ya visto, vemos que Dios está cumpliendo sus promesas de forma general y de forma particular. Lo que Dios dijo que iba a pasar por medio de Jacob, ahora se estaba cumpliendo. Por eso les decía, esto es similar al Nuevo Testamento. Esto ya estaba dicho, esto ya se había anunciado. Esto, recuerdan, esto está pasando porque Jacob un día dijo esto y ahora lo estamos viendo. Entonces Dios estaba marcando esta transición, efectivamente dando primero a Efraín y luego le da su parte también a Manasés. Ahora saltemos al capítulo 17. Después de haber marcado ahí en el 16 los límites, todo lo que, con lo que Efraín recibió, el capítulo 17 dice: se echaron también suertes para la tribu de Manasés porque fue el primogénito de José. O sea, siendo primogénito recibió segundo. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galad y Basán. En este versículo 1, notemos algo, hermanos, que en este versículo 1 nos está haciendo mención a la media tribu de Manasés que recibió su parte al otro lado del Jordán, o sea, antes de cruzar el Jordán, digamos, porque ahí es donde se encontraba Galad y Basán. No sé si podemos ver ahí, no sé si se llega a ver en la imagen de la semana pasada, en la parte derecha, que es la tribu, de la media tribu de Manasés que recibió a la derecha, ahí arriba está Basán y después está Galad también en el otro lado. Entonces, en el versículo 1, cuando está diciendo que la tribu de Manasés recibió Galad y Basán, está refiriéndose a la media tribu que recibió del otro lado del Jordán. ¿Sí? Ahí está la división y de este lado está Manasés y Efraín. Ahora, entonces por eso especifica en el versículo 2, otra vez, se echaron también suertes, o sea, si ya habían echado suertes era para esas tribus del otro lado, ahora se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Lec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer, y los hijos de Samida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Como verán, hermanos, Dios fue fiel a su palabra. Él no puede mentir, Él no puede mentir y no puede dejar de cumplir sus palabras, porque si no dejaría de ser Dios. Imagínense, hermanos, que nosotros pudiéramos confiar en un Dios que miente, en un Dios que promete y no cumple, en un Dios cambiante. No habría ningún tipo de esperanza ni de seguridad para el creyente si fuera nuestro Dios de esa manera, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el autor está mostrándonos, está sellando para que nosotros, los lectores o los lectores primarios, puedan confiar en Dios. Él es fiel, Él no miente, Él lo que dijo que tiene que hacer, Él lo hizo y lo seguirá haciendo. Por eso es que nuestro Dios es veraz y su palabra permanece para siempre y sus promesas se cumplen, hermanos. Se cumplen en ese tiempo, se cumplen en nuestro tiempo y se cumplirán en el futuro. Por eso el salmista en el Salmo 36:5, en la NBI voy a leer, dice: tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Aunque no lo digan, Dios es fiel, porque Él lo dice. Él dice que es fiel y cumple sus promesas. Ahora bien, si Dios es fiel y su palabra se cumple, hermanos, los que escuchan o los que leen su palabra, ¿cómo deben responder a la fidelidad de Dios? Si esos versículos
puede mostrarnos que lo que Dios dijo se cumple, Él es fiel y decimos amén, sí, Dios es fiel. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder a la fidelidad de Dios? Ese es el segundo punto. Vamos a empezar a ver cómo las personas, viendo cómo Dios viene cumpliendo sus promesas, viendo cómo Dios muestra su fidelidad, responden. Y lo primero que vamos a ver, que una forma de responder a Dios es con fe. Ese es el segundo punto. La respuesta que nosotros debemos tener o que ellos tuvieron en ese tiempo es con fe. ¿Qué significa esto? Creyéndole al Dios que es fiel. Si Él es fiel, ¿por qué dudar? Si Él es fiel, ¿por qué pensar que no va a cumplir? Entonces, si Él es fiel, es mejor creer lo que Él está diciendo. En estos 17 capítulos, hermanos, de historia, el autor nos muestra que si un pueblo le cree, escuchen bien la diferencia que voy a hacer, si un pueblo le cree a su Dios, no está diciendo si cree en Dios, sino si le cree a su Dios, cuenta con su presencia y con su presencia avanza, crece, triunfa, es protegido y experimenta el cumplimiento de sus promesas. Esto solamente es un resumen de todos estos 17 capítulos que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. Y ahora el siguiente relato nos muestra a personas que respondieron con fe y le creyeron a Dios. Leamos capítulo 17, versículos 3 y 4. Pero Zelofeat, hijo de Fer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca, Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Num, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Hermanos, por medio de este libro ya hemos escuchado a varios nombres de personas que le creyeron a Dios y confiaron en él. Por ejemplo, hemos escuchado hace poquito a Caleb, a Otoniel, al principio hemos escuchado a Rahab, la ramera, o el mismo Josué. Y ahora el escritor nos muestra o nombra a estas 5 mujeres de la tribu de Manasés. Hermanos, así como Caleb y Josué, estas 5 mujeres atesoraron la palabra de Dios en sus corazones, confiaron en la promesa de Dios y la esperaron por muchos años, y ahora sabían que había llegado el tiempo en que Dios cumpliría su promesa para con ellas. Porque ellas afirman esto: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Fue Dios quien dijo esto. Estas palabras otra vez nos remontan al pasado. Otra vez les doy la cita para que ustedes lo puedan leer. Está en Números capítulo 27 del 1 al 11. Ustedes léanlo en sus casas, por favor. Yo solamente voy a hacer nuevamente un resumen de esto. Porque esto que está pasando acá nuevamente se está cumpliendo lo que fue dicho, y queremos ahora ver cómo estas mujeres le creyeron a Dios. En ese tiempo, en Números, cuando ustedes lean en sus casas, van a ver que Zelofeat, el padre de estas mujeres, murió en el desierto. Y eso es un dato importante. ¿Por qué murió? ¿Quiénes tenían que morir en el desierto? Todos aquellos que dudaron de la palabra de Dios, todos aquellos que murmuraron en contra de Dios, todos aquellos que no le creyeron a Dios acerca de la tierra de Canaán. Dios les había mandado espías. 2 dijeron que sí podían ir y 10 dijeron que no. Y todo el pueblo prefirió creer a esos 10. Entonces el Señor no les permitió y los dejó de 20 años para arriba. Todos los que no confiaron en la palabra de Dios murieron, y evidentemente Zelofeat estaba entre esos y murió en el desierto con toda esa generación que no le creyó a Dios.
El tema es que este hombre no tenía hijos varones y por eso dice que se iba a extinguir su nombre y su heredad. Estas 5 hermanas se dan cuenta de eso y le presentan este caso a Moisés. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían heredar. Ellas ven esta situación, entonces van a Moisés. Y entonces para Moisés también era nuevo esto. ¿Y ahora qué hago? Esto no lo tengo escrito. O sea, ¿cómo hago yo? Y entonces Moisés consulta a Dios y Dios le da la respuesta. Y voy a leer solamente el versículo 27, capítulo 27, el versículo 7. Lo que Dios dijo en ese momento en Números 27:7 dice: las hijas de Zelofead tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ellas la herencia de su padre. Eso fue dicho hace un montón de tiempo cuando ellas presentaron su caso. Ellas estaban recordándole esta situación a los encargados de repartir la herencia, como también lo había hecho Caleb. ¿Se acuerdan en capítulos anteriores? Caleb fue a recordarle a Josué lo que Dios había prometido. Y no cabe duda que estas mujeres, hermanos, eran mujeres de fe, eran mujeres que le creían a Dios, le creyeron a Dios cuando Dios respondió a Moisés y le dijo: ellos tienen razón. Cuando llegue el momento de repartir la tierra, tú les darás heredad. Llegó el momento y ellas están pidiendo esa heredad. Le creyeron a Dios y eso les dio seguridad de que recibirían lo que Dios les había prometido. Y es con esas seguridades que se presentan ante los encargados, y efectivamente los encargados, que también conocen la palabra del Señor y la respetan y la obedecen, les entregaron la heredad. Por eso dice ahí: y él les dio la heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme lo dicho de Jehová, conforme al dicho de Jehová. Hermanos, la promesa de Dios las mantuvo alertas. La promesa hecha por Dios por medio de Moisés las mantuvo expectantes y confiadas, y cuando llegó el momento ya estaban listas para recibir su heredad. Y así pueden mostrar la fidelidad de Dios. Me hacía acordar a la parábola de las vírgenes. Hay 5 que estaban ahí no tomando en cuenta la indicación que se les había dado, y otras 5 estaban ahí, dice, velando, esperando al novio, y cuando el novio vino estaban ahí dispuestas a su encuentro. Bueno, similar, estas mujeres atendieron a la palabra de Dios, guardaron la palabra de Dios, estaban expectantes, esperando la palabra de Dios para que se cumpla sus promesas, y cuando llegó el momento estaban ahí para tomar esa promesa. Luego de estos versículos, los siguientes versículos mencionan los límites nuevamente del territorio de Manasés a este lado del Jordán conforme a sus familias, dice ahí. ¿Qué podemos nosotros aprender de este segundo punto? Hermanos, hoy en día muchos dicen creer en Dios, pero ¿cuántos le creen a Dios? Parece igual, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Muchos dicen creer en Dios, pero ¿cuántos le creen a Dios? Aunque no debería haber diferencia, no debería marcarse quiénes le creen y quiénes creen en Dios, porque las dos cosas deberían ir juntas. Los que creen en Dios deberían creerle a Dios, ¿o no? Debería ser así. Los que dicen creer en Dios deberían creerle a Dios, pero la Biblia nos muestra a aquellos que dicen creer en Dios, pero que realmente no le creen a Dios. Por ejemplo, en Mateo 7:21 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios. Esos que dicen Señor, Señor, ¿creen en Dios? Sí, le están diciendo Señor, Señor. Pero dice después: sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Estos segundos, o estos últimos, no solamente dicen Señor, Señor, no solamente dicen creer en Dios, sino que le creen a Dios.
por eso hacen la voluntad del Padre. Hermanos, la actitud de estas mujeres, estas 5 mujeres, es digno de imitar. Pero también cuando nosotros vemos el relato puede llevarnos a una reflexión profunda. Hermanos, nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y en la palabra de Dios nosotros tenemos las promesas de Dios. Todo lo que Dios dijo que va a hacer. Ahora, ¿le creemos a la palabra de Dios? Le creemos a Dios porque la Biblia es la misma palabra de Dios. No es un libro más entre muchos, es la palabra de Dios. Es como cuando le dijo a estas mujeres, esas mujeres tienen razón, dales heredad. Ellas escucharon eso y le creyeron. Ahora el Señor por medio de toda la Biblia nos presenta indicaciones, nos presenta promesas, nos presenta quién es Él. ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos lo que dice la Biblia? Estas 5 mujeres le creyeron y evidentemente obtuvieron sus beneficios de creerle a Dios. Hermano, hermana, créele a Dios, porque eso te traerá consuelo en la aflicción. Créele a Dios, hermano y hermana, te dará fuerzas en la tribulación y salida en las pruebas. Créele a Dios y te ayudará a ser sal y luz en este mundo en tinieblas. Hermano, hermana, créele a Dios y te dará seguridad y le dará seguridad al que está dudando y esperanza al que espera ver sus promesas cumplidas en su vida y en la iglesia. Créele a Dios, hermano y hermana, porque eso te llevará a experimentar su cercanía, su presencia, y eso producirá gozo en tu corazón. Créele a Dios y te ayudará a esperar su venida y te dará la seguridad de que poseerás la herencia eterna que está preparada para los suyos en el cielo. Créele a Dios. Cree mientras leas la Biblia, créele a Dios, hermano, hermana. Porque las promesas están ahí y estamos viendo que Dios es fiel. Entonces debes creerle, no hay forma de nosotros dudar de Él. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, voy a leer en la 20 al 22, voy a leer en la NBI. Hermanos, este ejemplo de estas mujeres es digno de imitar. Y el llamado que Pablo le hace a los corintios es a creer en sus promesas. Porque Dios no miente y Cristo no miente. Y dice Pablo a los corintios en su segunda carta 1:20 al 22, dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Eso qué significa? Créele a Dios. Todas las promesas son ciertas, son verdaderas porque están en Cristo. No se trata de ustedes, se trata de Cristo. Cristo no miente. Entonces, amén a sus promesas. Créanle a sus promesas. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto nosotros como ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía ¿de qué? De sus promesas. Es su palabra quien te recuerda sus promesas. Es el Espíritu de Dios que te ha puesto en tu corazón como un sello de sus promesas. Entonces, ¿por qué dudar? Si tanto el Padre es veraz, el Hijo es veraz y el Espíritu Santo es veraz, ¿por qué dudar de nuestro Dios trino? ¿Por qué no creerle a Dios? No solamente crean en Dios, créanle a Dios. Pero como les dije, la historia no solamente cuenta de aquellos que le creyeron a Dios, porque no todos respondieron con fe a la fidelidad de Dios, sino, vemos el tercer punto, con desobediencia a la palabra de Dios. Hemos visto la fidelidad de Dios, cómo estas mujeres respondieron con fe creyéndole a Dios. Y ahora vamos a ver cómo otros respondieron con desobediencia a la palabra de Dios. 7:12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Hermanos,
Hay algo raro que está sucediendo en este versículo o en esta parte de la historia. Al principio, el primer punto que vimos, ¿cuál fue? La fidelidad de Dios. ¿Y qué es lo que estoy predicando? ¿Cómo se llama esta serie? El Dios que cumple sus promesas. Y ahora el relato dice que los hijos de José, la tribu de Manasés, no pudieron contra los cananeos. Lo mismo que pasó con Judá en el capítulo anterior, en el final. No lo dejé porque simplemente lo dejé, sino que a medida que voy desarrollando lo vamos a ir recordando. En Josué 15:63 decía lo mismo, que los hijos de Judá no pudieron sacar, no pudieron quitar a los habitantes de este lugar. Ok, ¿por qué digo hay algo raro que está pasando acá? Porque según este relato, solamente podemos sacar dos conclusiones. Porque Dios prometió algo, pero ahora dice que ellos no pudieron. Dos conclusiones. O si tienen otras, capaz. Yo pensé en dos conclusiones. O Dios es un mentiroso y no es realmente fiel, como digo yo o como lo dice la Biblia, y no es el todopoderoso, porque al parecer se quedó sin fuerzas para darle la victoria a estas tribus. No pudieron. Entonces, como no pudieron, entonces evidentemente o Dios los dejó, o Dios perdió la fuerza, o Dios realmente es un mentiroso y no es veraz como lo afirma la Biblia. Primera conclusión. Segundo, o es que había algo en el corazón de estas tribus que los llevó a olvidar la fidelidad de Dios y a actuar de esta manera. Y antes de responder a una de las dos, quisiera ayudarles a pensar un poquito acerca del pasado. Piensen, no les voy a llevar a muchos lugares, solamente a esta historia que nosotros estamos leyendo. Ustedes que están siguiendo la historia o esta serie de exposiciones del Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel perdió una batalla desde que pisaron la tierra prometida? ¿Cuántas veces perdió? Hasta acá, hasta el capítulo 17. ¿Cuántas veces perdieron una batalla? ¿Cuántas? Una. Oh, bien, están aprendiendo la historia. Dios quiera que les lleve también a atesorar la palabra de Dios. Una. Pregunta ahora, ¿por qué perdieron? Por pecado, que por desobediencia. O sea, hubo una ocasión donde este pueblo fue a la batalla contra los de Ai y perdieron. ¿Y qué pasó ahí? No pudieron arrojarlos, no pudieron vencerlos. Y eso no fue porque Dios había perdido la fuerza, sino por el pecado que había en el pueblo. Alguien había tomado del anatema, había pecado ahí y Dios no iba a bendecir la desobediencia. Entonces, conclusión, ¿cuál de las dos opciones es válida en esto, lo que está pasando en esta historia? ¿Dios es un mentiroso o es que hay desobediencia en el pueblo? Desobediencia. Ahora veamos si la conclusión que nosotros sacamos es la misma conclusión que la Biblia relata. Veamos versículo 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no los arrojaron. Por lo que vemos, Manasés está haciendo lo mismo que su hermano Efraín. En el capítulo 16, versículo 10, dice que Efraín no los arrojó y también los hizo tributarios. O sea, las dos tribus hicieron tributario. ¿Eso qué significa? Que los sometieron a trabajos forzados o los obligaron a trabajar como esclavos. Hermanos, me llama la atención. No sé a ustedes, pero a mí me llamaba la atención. ¿Cómo puede ser que no tienen fuerzas para vencerlos, no tienen fuerzas para echarlos, no tienen fuerzas para derrotarlos, pero sí tienen fuerzas para hacerlos esclavos? Y ahora entonces la pregunta es, ¿no pudieron o no quisieron? Porque decía antes no pudieron, pero resulta que ahora cuando podían hacerlo, no quisieron hacerlo. El autor divino y humano, hermanos, resalta que lo que está sucediendo acá es desobediencia a las instrucciones de Dios en relación a los pueblos de Canaán.
Efraín y Manasés hicieron a un lado la palabra de Dios y no les importó la fidelidad que Él tiene. Y esa falta de fe y esa falta de celo en el servicio hacia su Dios los condujo al fracaso. Hermanos, Dios ya había dicho, como le dijo a las mujeres anteriormente, Dios mismo había indicado qué es lo que debían hacer con estos pueblos, con estos habitantes. En Deuteronomio 7, versículos 1 y 2, decía esto a este pueblo que iba a poseer la tierra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Eso era la indicación de Dios. Eso es lo que Dios les había dicho. ¿Y saben qué? ¿Cómo terminaba esa historia, este relato? En el capítulo 12 de Deuteronomio, versículo 32, después de darle todas las indicaciones qué es lo que debían hacer, y dice esto: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. O sea, escuchen, hagan lo que se les está diciendo. Hagan lo que se les está diciendo. Estos habitantes, hermanos, estaban bajo el juicio de Dios por sus pecados, por haber rechazado a Dios, incluso haber perdido el tiempo, porque Dios les había dado tantos años de posibilidades de arrepentirse, pero ellos no quisieron arrepentirse y Dios estaba juzgando a estas naciones. Ellos debían ser destruidos. Efraín y Manasés solo debían creerle a Dios. Solo debían creerle a Dios, confiar en su palabra y obedecer. No tenían que hacer otra cosa, solamente debían obedecer. Un hermano dice al respecto: el exterminio de aquellas naciones representaba la seguridad futura para Israel y la ausencia de elementos corruptores para el pueblo de Dios. Pero al parecer, hermanos, estas dos tribus tenían otros planes. Ellos decidieron ir en contra del mandato de Dios y perseguir sus propios intereses. Ellos querían sacar ventaja de esta situación, dejándolos vivir en medio de ellos. ¿Para qué? Para que les sean útiles a ellos. Pero Dios dijo: destrúyanlos. Pero bueno, pero ¿qué tiene de malo si nosotros los ponemos a servir? Igual nosotros los vamos a dominar. Ellos creían poder dominarlos, pero la historia cuenta otra cosa. Hermanos, esto también debe darnos una enseñanza para nosotros, porque evidentemente es una advertencia para los cristianos en nuestro tiempo presente. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice que lo que se escribió del pasado es para nuestra enseñanza. Hermanos, nosotros los cristianos posicionalmente ya somos ciudadanos de la Canaán celestial. Es como este pueblo ya estaba en posición de la heredad, ya estaba en posición de la tierra prometida. Nosotros igualmente por Cristo estamos ya posicionados en la Canaán celestial. Ya pertenecemos a la familia de Dios y a su pueblo santo. Pero mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, hermanos, vamos a tener que seguir quitando de nosotros a los cananeos, a los fereceos, a los jebuseos, a los hititas, a todos ellos. Pero ¿y dónde están? En nosotros. Eso significa que vamos a tener que quitar de nosotros los pecados que constantemente quieren seguir habitando en nosotros. Hermanos, Efraín y Manasés los dejaron entre ellos. ¿Por qué? Porque recibirían un beneficio, iban a tener un beneficio por dejarlos vivir entre ellos. Y como dije, pensaban incluso tener el control sobre ellos. Pero la historia cuenta que no. Entonces, algo tiene que enseñarnos esto, hermanos. Y esto nos debe llevar a la sinceridad, hermano, hermana. Debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Porque cuando lo seamos, vamos a reconocer que el pecado es atractivo, es prometedor, es
codiciable. Desde el jardín del Edén, el pecado no cambió, el pecado sigue siendo igual. A nuestros ojos es codiciable. Porque si no fuera así, nadie pecaría. Nadie pecaría. Entonces debemos responder con sinceridad. Esto nos debe llevar a una profundidad, hermanos. Porque ellos los permitieron estar ahí porque recibían algún beneficio. Hermanos, no podemos o no queremos quitarlo de nosotros a nuestros pecados. No podemos. Si no podemos, entonces Dios es mentiroso. Es la misma conclusión. Si no podemos, Dios es un mentiroso. El Espíritu Santo no tiene la capacidad de liberarnos de nuestros pecados. Hacemos a Dios mentiroso o no queremos. Hermanos, debemos reconocer que el pecado es sutil, pero a su vez destructivo. Ese pecado, cualquier tipo de pecado, nos lleva a una separación con Dios. Y porque es así de engañoso, así como de destructivo, debe llevarnos a atender y a ser sinceros con Dios. Y dejar de excusarnos, dejar de justificarnos, dejar de buscar de alguna manera, dice, bueno, pero lo que pasa es que todos lo hacen. Pero si mi hermano también está en la misma. Hermanos, si pecamos es porque algo estamos consiguiendo en ese pecado. Vean ustedes sus pecados. Yo tengo que meditar en los míos. Yo tuve que examinar los míos. Y es verdad que cuando de alguna manera estoy pecando, desobedeciendo a Dios, algo estoy buscando o algo consigo. Me enojo porque capaz estoy buscando tener control de la situación. Me impaciento porque parece que se me va todas las cosas de las manos y mi confianza en Dios, ¿dónde está? Y me desespero y peco en desesperarme y dice el Señor, tranquilo, yo estoy al control. Sí, pero no parece que estás al control, lo tengo que controlar yo. Hermanos, creámosle a Dios. No intentemos darle consejos o enseñarle qué es mejor para nosotros. No intentes enseñarle a Dios y decirle, Señor, esto que estás haciendo no está bien para mí. ¿Por qué lo estás haciendo? Él sabe lo que es mejor para vos. Él te creó. Él te salvó, hermano, hermana. Él te salvó. Él sabe lo que es mejor para vos. Y es por eso que solo debes obedecer. Así como los de Manasés y todo el pueblo de Israel debía deshacerse de estos pueblos porque lo iban a llevar a pecar si vivían entre ellos, así también en Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a los cristianos, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Escucharon bien? Hagan morir. Ay, no, pero lo que pasa es que no puedo. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. O sea, que hay deseos que conseguir. Por eso les digo que cuando nosotros los tenemos y no somos sinceros, algo estamos encontrando en eso. Avaricia, ¿qué es lo que consigue el que es avaro? Él consigue más dinero, quiere más dinero porque en eso está encontrando seguridad, en eso está encontrando algo, por eso lo persigue. ¿Qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si Dios nos está mandando a hacer algo y nosotros no podemos, Dios es cruel entonces. Dios es cruel. No puede ser que Él nos mande a hacer algo que no podemos. Si Él sabe que no podemos, ¿cómo puede mandarnos a hacer todo esto? Hermanos, Dios no es cruel. Dios nos ha dado la capacidad. Dios nos ha dado de su espíritu. Es más, en el intento puede ser que nosotros lleguemos a pecar, pero incluso nos ha dado la forma de resolver ese problema. Pero una cosa es que peques por un descuido y otra cosa que peques sabiendo que lo que estás haciendo es un pecado. Llámale a cualquier cosa.
sabiendo eso, y no podemos decirle, Señor, es que no puedo. Hermano, el Espíritu Santo puede ayudarte, pero debes dejarte de justificar, debes dejar de justificar el pecado, solo debes confesarlo y volver a ver a Cristo. Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad y de todo pecado. Él es fiel y justo. Si nosotros dejamos convivir, si nosotros convivimos con el pecado, hermanos, el Señor no va a bendecir la desobediencia. El Señor no bendice la desobediencia. Entonces debemos crecer, debemos ver a nuestro Dios y decirle, Señor, tú has prometido ayudarme, tú has prometido que yo que tengo la capacidad, porque tengo el Espíritu, no en mis fuerzas, no puedo hacerlo en mis fuerzas, soy inútil para hacer esto, yo no lo puedo hacer, pero el Señor nos ha dado de su Espíritu. Créanle a Dios, créanle a Dios. Incluso aquellos que están sin Cristo en esta mañana tienen que preguntarse, chicos, niños, jóvenes y grandes, deben creer lo que Dios dice y ustedes deben ser sinceros. Si hasta el día de hoy no has puesto tu confianza en Cristo, debes preguntarte esto: ¿no puedes o no quieres? ¿No puedes o no crees o no quieres? Porque lo que estamos viendo es que en realidad, si Dios es fiel, Dios es veraz, Dios promete perdonarte, Dios promete salvarte, Dios promete darte vida, Dios promete darte todas las bendiciones espirituales. Pregunta, es ilógico que alguien no quiera, o sea, no pueda, perdón. Es ilógico que alguien no pueda recibir eso. Debes ser sincero con vos mismo, amigo, amiga. Lo que estás haciendo es demostrar que no quieres a Cristo. Por eso la Biblia dice que los que no creyeron en Dios, los que no creyeron en sus promesas, no dice en Romanos, por cuanto no pudieron obedecer a Dios, no, por cuanto no quisieron obedecer a Dios, Dios los ha dejado. Entonces, niño, joven y grande, si hasta ahora no respondiste, debes serle sincero a Dios. No quiero. Que por ahí sería algo más sincero que uno puede decir, no quiero, para que realmente el Señor pueda convencerte de tu pecado y puedas ver tu pecado a la luz de esa verdad y puedas arrepentirte y confiar en Cristo. Por último, la otra manera de responder a la fidelidad de Dios, ya hemos visto en fe, hemos visto en desobediencia o rebelión, ahora con inconformidad. Leamos 7:14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Ok, ¿qué pasó ahí? Josué era encargado junto a los otros, no era solo, estaba junto a otros como encargados de repartir. ¿Repartir qué? Lo que Dios disponía para cada tribu. No era una ocurrencia de Josué, no era una ocurrencia de Eleazar, el sacerdote, y de los ancianos de la tribu. No se les ocurrió a ellos. Era algo que Dios había dispuesto. Ellos solamente repartían lo que conforme a la voluntad de Dios era dado por las suertes. Pero dice ahí que le empiezan, ¿por qué nos diste tan poco cuando nosotros somos muchos? Versículo 15, y Josué les respondió, si sois un pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel, perdón. ¿Pueden ver lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que había en ese corazón, en el corazón de estas tribus? Ya no les gustaba ningún tipo de respuesta, por más lógica que sea la respuesta que Josué les daba, ya no los confortaba, no los conformaba.
no querían luchar, ni mucho menos tener que trabajar para lograr mayor territorio. Literalmente la inconformidad los hizo pecar y olvidar que contaban con la presencia de Dios. Los hizo olvidar que ellos anteriormente habían vencido a coalición de reyes que venían con sus carros de guerra. Ellos ya se olvidaron. La inconformidad hizo que sus ojos sean cerrados. Ya ni siquiera les hacen ver, o sea, esa inconformidad ni siquiera les hace notar que la queja que están teniendo no es contra Josué o Eleazar, es contra Dios. Dios es el que repartía. Pero independientemente a eso, Josué quiere seguir animándoles, quiere seguir mostrándoles que ellos podían, con la ayuda del Señor podían, porque Dios lo había prometido. Y los está animando a creer. Versículos 17 y 18 dice: entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aún tengan carros cerrados y aunque sea fuerte. No importa quiénes están adelante, Dios está con nosotros, pero evidentemente ellos habían perdido de vista eso. Ya no tenían, Efraín y Manasés, ya no tenían gratitud en sus corazones, ya no tenían una adoración a Dios, porque acuérdense, Manasés y Efraín no merecían nada. Y aún así se les fue repartido heredad a ellos, según lo que Dios había considerado que justo, lo que era justo para cada nación. A los más grandes les dio más territorio grande. Y si ustedes ven, no eran así, eran territorios grandes, pero no, para ellos no era grande. O sea, Dios es injusto también. Aparte de que no ser fiel, es injusto, porque no nos dio lo que nosotros realmente tendríamos que, lo que nosotros merecíamos. No merecían nada. No merecían nada. Y dejaron de estar contentos y agradecidos y se quejan. Ya nada le importaba. Por eso es que ya no quieren seguir trabajando, ya no quieren seguir peleando. Hermanos, estas dos tribus, debe quedarnos a nosotros como enseñanza que estas dos tribus no se estaban quejando por estar en la tierra prometida, sino de lo que les tocó. Porque evidentemente no cumplían con sus expectativas. Ellos tenían otras expectativas y no las de Dios. Ellos tenían otros planes, pero no los planes de Dios. Y seguramente, hermano y hermana, en esta mañana vos estás agradecido y agradecida a Dios por lo que Cristo hizo para salvarte, por ser parte de su pueblo. Pero la pregunta es, ¿estás contento con tu vida cristiana? ¿Hay gozo, hay gratitud en tu vida cristiana? ¿Avanzás, creces en tu vida cristiana? ¿O solamente hay desánimo, frustración y agotamiento? Porque, hermanos, en serio, creo que la inconformidad es la raíz de la desobediencia. No estar satisfecho en Dios y en lo que Él ha dispuesto para nosotros puede empujarnos al descontento, puede empujarnos a la rebelión, lo hemos visto, puede llevarnos a la murmuración, a las divisiones y toda clase de pecados. No estar contento con Dios y lo que Él ha establecido para nosotros. Hermanos, difícilmente podrás crecer espiritualmente con tu corazón inconforme. Hasta diría es imposible. Tu fe no va a crecer. Tu adoración va a ser solamente de labios. No habrá gozo. Nunca habrá gozo en la insatisfacción. O sea, que la satisfacción nos lleva al gozo en Dios. Pero si eso no hay, solamente vamos a escuchar o solamente vas a escuchar de tu boca quejas y quejas de todo y de nada. Solo quejas. Quejas en todo ámbito, quejas. Por eso uno debe pensar,
¿Cuál es mi actitud? ¿Mi actitud es como las 5 hermanas que estaban ahí o mi actitud es como Efraín y Manasés ante lo que Dios dispone para mi vida? Hermanos, no olviden, Dios es justo y fiel y te dio. Hermanos, crean esto. Dios te dio y me dio lo que necesitamos. Todos los días Él te da lo que necesitas. Puede ser que lo que te dé vos no lo quieras, pero te aseguro que lo que Él te da, ya sea pruebas, enfermedad, permite incluso situaciones diversas, Él te las permite, Él las da. ¿Para qué? Para que crezcas, para que aprendas a depender de Él. Entonces Él te da lo que vos necesitas y te puso en el lugar que Él consideró mejor para vos. Y el Señor no se equivoca. Por tanto, debes cuidarte de murmurar o quejarte de lo que Dios te da. Y eso, bueno, sí, pero ya soy cristiano, sí. ¿Sabes qué? Todavía puede haber quejas. Como este pueblo se estaba quejando, no por ser salvo, sino por lo que está dispuesto a tu alrededor. Tengan cuidado, hermanos. Ellos se quejaron por lo que tenían a su alrededor. Y entonces debes de cuidarte de estar murmurando o quejándote por tu cónyuge o por tus hijos, si los tenés, o por tus padres, o por tu trabajo, disconformidad en el trabajo. Pero por ahí si me pagaron un poquito más, y cuando te pagan un poquito más, bueno, pasó un tiempo, y si todavía me pagaron un poquito más. O sea, la disconformidad, la falta de gratitud puede llevarte a cualquier lado. Puedes estar quejándote de tu trabajo, puedes estar quejándote incluso de la política, cuando el Señor dice que Él pone ahí a los que están en eminencia. Puedes estar quejándote de la iglesia, de tus hermanos, y lo que pasa es que si el pastor fuera diferente, si mi hermano o mi hermana fuera diferente, capaz estaría mejor. Hermanos, Dios nos ha puesto en el lugar y nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos. Entonces, tengan cuidado de la murmuración, porque los puede llevar a tener esa actitud de Manasés y Efraín. Por otro lado, puede ser que no estés inconforme y que sinceramente te gustaría crecer en fe y te gustaría depender más del Espíritu de Dios, pero parece que te estancás, surgen obstáculos en el camino. Pero hermano, hermana, es obvio que la oposición se levante cuando alguien quiere acercarse más a Dios, cuando alguien quiere relacionarse con Dios. Es obvio, va a ser así siempre. Satanás, el mundo y la carne no quieren que tengas una comunión mejor con Dios, no quiere que crezcas espiritualmente, no quieren que vos crezcas a la estatura de Cristo, porque imagínate la influencia que tuvieras si tuvieras el carácter de Cristo. No quieren. Estos enemigos se levantan como estaban esos bosques ahí, como los carros cerrados para estos tribus, esos bosques, no, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Entonces, ¿qué es? Esos bosques se levantaban y los carros cerrados para desanimarlos. Hermano, si querés crecer, hermana, si querés crecer en tu fe, querés crecer en tu vida de comunión, debes entender que eso se va a levantar siempre, siempre. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? No, entonces si va a ser tan difícil, no. Debes trabajar y luchar en dependencia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Solamente así vas a poder crecer espiritualmente. Nadie dice que va a ser fácil, pero no te estés quejando. No seas perezoso como los hijos de José. Hermanos, Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos para crecer y servirle a Él con todo nuestro ser. Otra vez, ¿le crees o no le crees? Porque no es que yo lo estoy inventando, no es que yo estoy acá animando autoestima, sino solamente lo estoy llevando a creer lo mismo que yo tengo que creer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, voy a leerlo en palabra de Dios para todos. 3 y 4 dice, escuchen y crean. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo. Todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios.
todo lo que tenemos porque lo conocemos a Él. Todo lo que tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y su poder. Así nos dio promesas preciosas y valiosas, confiando en ellas, escuchen por favor, creyéndole, confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Pregunta, ¿cómo vamos a ser más como Dios? ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios? ¿Cómo vamos a poder ser santos como Él? ¿Cómo vamos a ser? ¿Cuándo? Cuando confiemos en ellas, ustedes serán semejantes a Dios. Yo quisiera que mi carácter sea como el de Cristo. Cree en su palabra. Cree. Ayer incluso veíamos esto, hermanos. Es verdad que en el corazón del cristiano está un deseo sincero de crecer. Y está bien, debemos crecer. Si te estancas, hay algo que primero debes deducir esto. O Dios es un mentiroso o hay algo que yo no estoy entendiendo. Como Dios es un mentiroso, entonces hay algo que yo estoy fallando. Entonces, ayer veíamos una planta que está viva, ¿va a crecer o no va a crecer? Un animal que está vivo, ¿va a crecer o no va a crecer? Entonces, si aquellos que vinieron a la vida por la fe en Cristo Jesús y tienen nueva vida, ¿no deberían crecer también? Dios espera nuestro crecimiento y ayer veíamos todos los pasajes de cómo Dios dice para que crezcáis, para que ustedes crezcan en esto, crezcan en esto, crezcan en esto. O sea, no sigan siendo niños, crezcan. Si han nacido de nuevo deben crecer en fe y crecer. La única forma de hacerlo es creyéndole a Dios. Hermanos, cuando leas la Biblia y escuches la predicación, debes dejarte transformar por su palabra. Cuando ores, debes orar creyendo en sus promesas. Cuando te congregues, congregate para adorar a Dios. Porque todos esos medios van a ser aquellos medios por los cuales Dios va a edificar tu vida y ayudarte a crecer. Es más, te animo a que evangelices. Porque cuando evangelizás, estás recordando las mismas promesas en las cuales vos creíste y eso te va a ayudar incluso a crecer. Jesús una vez preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les digo? ¿Por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Hermano, hermana, este relato tiene que convencerte que debes imitar. ¿Tenés la posibilidad de imitar a las 5 hermanas? ¿O tenés la posibilidad de imitar a estos 2 hermanos? Ruego a Dios que conduzca nuestros corazones para imitar a estas mujeres de fe, a estas mujeres que le creyeron a Dios y no estuvieron poniendo peros en el camino, simplemente reclamaron lo que se les fue prometido. Los otros 2 hermanos empezaron a poner, sí, pero esto. Hermanos, no intentemos enseñarle a Dios. Por eso les pido, por favor, que escuchemos esto. Si Jesús dijo esto y te lo dice hoy, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo te digo? Hermanos, el Señor es Dios, el Señor es Rey de Reyes, el Señor reina y está sentado en su trono. Hoy lo leí, hoy nos daba el hermano al inicio, cuando Nabucodonosor reconoció al Dios de los cielos. Él tiene el control, Él tiene el dominio de todas las cosas. Entonces, hermano, no te olvides quién eres y quién es Él. Él es Dios. No intentes ayudarlo, no intentes aconsejarle, no intentes ser más sabio que Él. Simplemente obedece lo que el Señor nos dice y obedece con gratitud y con adoración en tu corazón, porque Él es digno de que te rindas a Él y le creas. ¿Por qué le tenés que creer? Porque Dios es fiel. Y cuando le empieces a creer más, te vas a dar cuenta que en todo lo que hagas, en el lugar donde estés, lo vas a empezar a hacer con gratitud y adoración. No solamente en este lugar donde te muevas, vas a poderle dar gloria a Dios
Incluso acá vas a poder edificar la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gratitud y adoración en tu corazón. Crece en fe, créele a Dios, hermano, hermana, creámosle a nuestro Dios y obedezcámosle como Él ha dicho que le hagamos.